Biblias a Lucas capítulo 1, hermanos. Lucas 1, puestos de pie, por favor. Vamos a estar leyendo 3 versículos, aunque el pasaje es largo, pero vamos a estar enfocándonos en 3 versículos de Lucas 1. Comenzando el versículo 77. Puestos de pie, hermanos. Además, quiero agradecerle mucho al hermano Gerson Roche y las cositas que miren nomás este frasquito aquí, con este vasito aquí que dice pastor. Y luego hermano Tomás también que me puso aquí algo que, hermano, me siento acoginado ahora aquí, ¿verdad? Este asunto aquí hace casi hasta reboto, hermanos. Y gracias, hermanos. ¿No? Es una bendición siempre ustedes pensando de una manera u otra para hacer una bendición a su pastor. Y les agradezco muchísimo todas las atenciones. Como dice el dicho, demasiada limosna para lo que es el santo. Pero se los agradezco muchísimo, hermanos. Versículo 77, me siguen por favor con su vista. Déjenme nada más explicar lo que vamos a estar leyendo. Zacarías, después de estar mudo por unos cuantos días, precisamente varios meses, por fin Dios abre su boca y Zacarías comienza a profetizar. Y comienza a alabar a Dios después de que Dios le recobró el poder hablar. Y todo lo que dice del versículo 67, donde dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces habla Zacarías de su hijo, del nacimiento de su hijo, quien es Juan el Bautista. Y luego al final, en el versículo 77, ¿estamos ahí, hermanos? Nos dice la razón y el propósito de todo lo que había ocurrido y las revelaciones dadas a él por el ángel Gabriel, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, versículo 77, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Bendice tu palabra ahora, Señor. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por su venida a este mundo para anunciar el camino de salvación. Para, Señor, mostrar la grandeza de su amor y su misericordia, para alumbrar nuestro camino, para traer paz a nuestro corazón. Bendice, Señor, ahora a cada uno de tus hijos y que tu palabra sea recibida en humildad y sencillez, a obediencia, Señor, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Zacarías igual había recibido el mensaje del ángel Gabriel del nacimiento de su hijo, que sería Juan el Bautista el que anunciaría la venida del Salvador. Por la falta de fe en lo que el ángel le había dicho, y el ángel para confirmar, no tanto como castigo a Zacarías, sino para confirmar que lo que él estaba diciendo era verídico, por esta razón se le fue quitado su hablar. Y por cuando menos 9 meses, a lo menos 9 meses, Zacarías estuvo mudo. No pudo hablar. ¿Cuántas hermanas quisieran que eso sucediera a su esposo cuando menos 1 año? Wow, sería una bendición, pastor, que no hablara este viejo. Pero por cuando menos 9 meses, Zacarías termina mudo. Como confirmación del ángel y la falta de fe de Zacarías de que lo que se le había anunciado iba a acontecer y que era verdad. El ángel Gabriel no solo había traído noticia del nacimiento del niño, sino que también nombró al niño. Igual que Jesús fue nombrado.
La palabra de Dios nos dice que el ángel le dijo a Zacarías: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Al octavo día, como era costumbre, y había entre muchas razones, ¿verdad?, de por qué el Señor apartó el octavo día en que cada niño se identificara como parte del pueblo de Dios. Hoy en día la gente bautiza a los niños o lo presentan o hay algún rito o alguna ceremonia que se lleva a cabo. Aquí nosotros traemos a los niños y los presentamos. Y eso es de lo que está hablando y a lo que se refiere cuando dice que al octavo día vienen a circuncidar el niño. La circuncisión en la Biblia era la manera en que Dios había escogido que una persona se iba a identificar como parte del pueblo de Dios. Y era cuando nombraban al niño. Y la palabra de Dios nos dice que se llevaba a cabo el octavo día. Sabe, interesantemente, y es nada más, esto es entre paréntesis, que una de las razones de por qué se esperaba hasta el octavo día, no sé si usted sabía, pero no es hasta el octavo día que se desarrolla en un bebé una vitamina que es crítica y necesaria para la coagulación de la sangre, y es la vitamina K. Entonces, si la circuncisión se hiciera antes de eso, el niño pudiera peligrar una hemorragia. Vamos, el Señor sabe lo que está haciendo. Pero entonces dice la Biblia que en este día traen al niño y todo el pueblo insiste que el niño debe de llamarse como su papá. Yo siempre me he preguntado, ¿y qué culpa tienen nuestros hijos? Pues que así se llamaba su papá. Y bueno, ¿y qué culpa tiene él? Imagínense. ¿Y cómo se llama el niño? Inocífero. ¿Y por qué? Porque así se llamaba su abuelo. ¿Y qué culpa tiene el niño que así se llamaba el abuelo? En tiempos bíblicos llamaban a los niños con propósito y la Biblia nos dice que el ángel ya le había dicho a Zacarías que el niño se llamaría como Juan. Y entonces recuerden que en este tiempo Zacarías todavía mudo, no podía hablar. Y la palabra de Dios nos dice que por esa razón le hicieron señas, porque Elizabeth dijo, el niño se va a llamar Juan. Y entonces decían, pero ¿cómo si el papá se llama Zacarías y no hay nadie en tu familia que se llama Juan? Versículo 62 de Lucas 1. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se qué, hermanos. La palabra de Dios nos dice que después de esto y después de estar mudo por meses sin poder hablar, hermanos, al momento, al instante se abrió la boca de Zacarías. El versículo 64 dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló como, hermanos, bendiciendo a Dios. Y las palabras de alabanza y las palabras proféticas son las que estamos considerando esta mañana. No vamos a ver todo el capítulo, pero sí quiero que veamos que en el versículo 77 nos dice la razón de todo esto y comienza con decir, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Se nos da la razón de la anunciación. Y la anunciación sobre todas las cosas era para hacer conocer y para que todo el mundo supiera que la razón que Dios había obrado todo esto es para hacer conocer el camino de salvación. Israel, el pueblo de Dios, estaba en un estado, la nación, muy similar al estado en que está nuestra nación ahorita.
La verdad es que históricamente el país se encontraba buscando remedio a sus problemas, alivio de sus problemas socioeconómicos. Un gobierno, el gobierno y el imperio romano que estaba oprimiendo a Israel. Y la esperanza de Israel en ese tiempo era la venida del Mesías. Pero el pueblo de Dios estaba casi en la misma situación en que estamos ahorita. Concierne al hoy y al ya, libertad de la opresión del gobierno de Roma. La esperanza de Israel era la venida del Mesías, quien ellos creían vendría a remediar los problemas en la vida de los hijos de Israel. Sin embargo, desde que el nacimiento del Mesías se dio por el mismo ángel que vino a Zacarías, se aclaró la razón de su venida. Y ahora concebirás en tu vientre, le dijo a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre como hermanos, Yeshua. Similar al nombre Josué, que quiere decir Salvador. El que salva, el que redime. El anuncio se dio de que la razón de la venida de Él, quería que todos conocieran y quería que se hiciera a conocer que la razón de todo esto y la razón de su venida es para hacernos conocer el camino de salvación y el perdón de pecados. En su anunciación trató de aclarar lo que nosotros aparentemente todavía no entendemos. Y eso es que la necesidad más grande que el hombre tiene no es de lo que él cree que él necesita. El Señor viene y con esta anunciación nos da a entender que la necesidad más grande del ser humano es de salvación y de perdón de pecados. Pero la verdad es que usted pregúntele a la persona común, usted pregúntele a la persona que no conoce al Señor Jesucristo de cuál es su necesidad urgente. Y yo le garantizo que usted entre 20 personas con quien usted hable, quizá allá casi de pura suerte encuentre una persona que diga, la necesidad más grande que yo tengo es asegurar mi destino eterno. La necesidad más grande que yo tengo es que Dios perdone mis pecados. Ahora, para comenzar, bueno, hay gente hoy día que no peca. El hombre, hermanos, el estado en que Jesús vino es el mismo en que vivimos hoy. El mundo se cree en necesidad de tanta cosa. Las elecciones que acaban de pasar. Digo, todos enfocados en lo que necesitamos esto, como pueblo hispano queremos esto y necesitamos esto. Y hermano, yo estoy aquí para decirles que la solución de nuestro país no está en la política y no está en la Casa Blanca y no está en ningún político. La necesidad está en Jesús. La respuesta está en el Salvador y la necesidad más grande que todos tenemos, y esa es de salvación, hermanos míos, y de perdón de pecados. Jesús quiso aclararlo porque el mundo estaba en la misma condición que nosotros. Y por eso Jesús dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿A cambio de qué, Jesús dice, el hombre vendería su alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿A cambio de qué? ¿A precio de qué venderías tu alma? ¿De qué aprovecha al hombre si ganare? Esa palabra ganar quiere decir obtener. El vivir persiguiendo para obtener.
Jesús hablándonos de la necedad, de todo el afán en que vivimos de obtener, de perseguir, de ganar lo que este mundo ofrece, a cambio del precio del alma. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, déjeme simple y sencillamente explicárselo. La verdad es que la ocupación en todo lo del hoy y del ya es la razón de tanta apatía, tanta dejadez, tanta indiferencia de lo que Dios sabe es lo más necesario y lo más importante: la salvación y el perdón de nuestros pecados. Tú pregúntale a alguien. Estamos en Navidad, ¿verdad? Pregúntale. Andamos en los malls y todos andan amolados. Pero andas en el mall y andas amolado, pero en el mall. Andas amolado, pero en el restaurante. Pero pregúntale en cuanto a su destino eterno. Trata de conectar lo que medio mundo está ocupado hoy en día, supuestamente celebrando. Indaga en cuanto a su destino eterno y dígame, Jesús vino como Salvador y Él vino a perdonar nuestros pecados. ¿Usted sabe que todos sus pecados son perdonados? ¿Usted sabe que si usted muriera hoy y se enfrentara a la eternidad, usted estaría en la gloria con Cristo para siempre? Y la verdad es que usted si se atreve a hacer esas preguntas, a lo mejor hasta le pegan. La gente se molesta. O si no contestan, dicen, pues, sabrá. ¿Quién sabe? Estamos tan ocupados obteniendo, ganando, que esto ahoga en el corazón del hombre la necesidad que Dios sabe que tenemos, pero que nosotros no percibimos: la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice que esa es la razón que Jesús vino. Esa es la razón de que todo esto sucedió. Pero tristemente el cristiano no se queda atrás. El cristiano vive en la misma situación. Tristemente el cristiano, a quien Dios ya ha salvado, a quien Dios ya le ha dado el regalo de salvación, sufre del mismo mal. Y esa es la razón de que, hermanos, ¿sabe por qué usted no tiene tiempo para Dios? ¿Sabe por qué falta a la iglesia? ¿Sabe por qué no lo sirve? ¿Sabe por qué es que su pastor de medio tonto estaba pensando no tener culto el día domingo? Porque estamos ocupados en nuestra vida. Está ocupado con su familia y la reunión y esto, y vamos a pasear y tengo que trabajar y esto y lo demás. Y hermanos, la verdad es que la ocupación en todas las cosas de este mundo, todo lo que perece, es lo que ahoga en nosotros, hermanos, el enfoque que deberíamos de tener en las cosas eternas. ¿Me están escuchando? Ahora, el incrédulo no le importa. El incrédulo no lo piensa. No, y aquí que me muera. No, pues ya cuando pase, a ver qué pasa. Bueno, si Dios me quiere mandar al infierno, allá Él. Pues la verdad, el asunto es que rara la persona que le preocupa su alma, la salvación, el perdón de pecados. Y luego nosotros como cristianos, que ya tenemos el perdón de Dios, ¿qué es lo que ocupa su vida? Doctrinalmente, si yo le pregunto a cada persona aquí la razón y el propósito de la venida del Salvador y la razón que Él se entregó por nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros contestaríamos doctrinalmente bien. Pero ¿cómo es necesario, hermanos, que recordemos las palabras del apóstol cuando está tratando de explicarnos de la razón de por qué él vivía como vivía y el compromiso que él tenía a Dios y a las cosas de Dios y a su servicio al Señor? En 2 Corintios 5:13 el apóstol dijo: porque si estamos locos, ¿es qué?
¿Es qué? Es para Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿A usted no le molestaría que le dijeran a usted, ese está loco para Jesús? ¿Le caería bien el título? Digo, le incomodaría. Me están persiguiendo. Pónganme en el Museo de la Fe y de todos los mártires en Hebreos 11. Si alguien te marcara como alguien que extremadamente ama al Señor, si alguien nos juzgaría de estar fuera de sí, porque eso es lo que es un loco, y la razón que estás fuera de sí es Jesús. Si alguien te complementaría, porque es un complemento, amén, y dijera, esta persona está obsesionada con Jesús. Esta persona está obsesionada con las cosas eternas. Y Pablo dice, si estoy loco, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que cada quien viva como se le pega la gana. ¿No dice así, hermanos? Discúlpenme, porque esa es la vida de la mayoría de nosotros aquí. Murió para que los hijos de Dios dijeran, gracias Señor, gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Tengo mi vida que vivir. Estoy ocupado. No me pidas nada. No me digas nada. Hermanos, esa es la iglesia que medio mundo quiere. Tenemos iglesias llenas de gente que creen que debemos de vivir una vida invertida, donde el enfoque de toda nuestra vida somos nosotros. Que me atiendan a mí, que me visiten a mí, que me hagan por mí, que me pongan atención a mí. Cuando hay un mundo perdido allá afuera que está esperando que alguien les lleve el mensaje de salvación y de perdón de pecados, la razón por la cual Jesús vino. ¿Alguien me está escuchando? Y usted ya es salvo. A usted Dios ya le ha dado el regalo de salvación. Pero el cristiano, quizá pienso a veces que ya es hasta peor que una persona que no conoce al Señor. Porque el que no conoce al Señor ignora. ¿Usted no ignora? Usted sabe lo que Jesús hizo por usted. Pues yo sé que Jesús murió por mí. Pues lea lo que dice la Biblia. Que murió por usted no para que usted siguiera viviendo su vida a su antojo. Murió por usted y por todos nosotros, para que los que viven ya no vivamos para nosotros mismos. ¿Alguien me está escuchando? Y ese fue el anuncio. Y la palabra de Dios nos dice que después de 9 meses o más de mudo, Zacarías proclama proféticamente el anuncio de Dios, la alabanza, la razón y el propósito. Y dijo, para anunciar, para hacer saber el camino. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor, que sabemos cuál es el camino. Gloria al Señor. Gloria al Señor que será, ¿es por acá o será? No, gloria al Señor, hermanos. Él es el camino. Pero ese fue el anuncio y la razón del por qué. Y luego dice Zacarías que no solamente vino para anunciar el camino de salvación y perdón de pecados, sino para dar a conocer el motivo y la razón de esta salvación. Mire lo que dice el versículo 78. Por la entrañable, ¿qué, hermanos? De nuestro Dios, con que nos visitó. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, hermanos?
desde lo alto la aurora. Quizá no hay mejor descripción que aquella que escribió el apóstol cuando en 2 de Corintios 8, 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué, hermanos? Siendo que, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice la Biblia que desde lo alto, que Él descendió y vino a este mundo. Cristo dejó la gloria del cielo, hermanos míos, para salvarnos. Mientras a usted a lo mejor le incomoda que yo le diga a usted que su vida no es suya, que su vida le pertenece al Señor, que usted debe estar viviendo para Él y sirviéndole a Él. Si Él le ha salvado a usted, déjeme decirle, Jesús dejó la gloria por usted. Por usted. La gloria donde, hermanos míos, coros de ángeles lo alaban y le obedecen y le sirven. Donde se hace la perfecta voluntad de Dios, donde no hay ninguna impureza ni ninguna cosa vil. El cielo y la gloria dejó Él, donde Él se sienta exaltado en majestad y potencia. ¿Cómo es necesario que recordemos la imagen de la visión de Isaías cuando dice la Escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de Él había serafines, ángeles. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo de la gloria del Señor. Hermanos, haga visión de eso. Y todo eso Él lo dejó por usted. Desde lo alto. No nomás vino a anunciarnos, hermanos, el camino de salvación y vino a anunciarnos, hermanos, el perdón de pecados de las alturas, de un mundo de gloria donde todo ser está sujeto a Él, a un mundo que lo rechazaría y que sigue rechazándolo hasta el día de hoy. Dejando la gloria para terminar siendo aquel descrito en Isaías 53, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con impíos su sepultura. Entre ladrones, Jesús el Salvador murió. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y por qué dejó Él la gloria? ¿Por qué desde lo alto vino a darnos esta noticia y este anuncio de salvación y perdón de pecados? ¿Por qué hizo lo que hizo? Por su misericordia. No nomás vino a anunciar salvación y el camino de salvación, vino a anunciar la razón de todo esto.
por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La palabra griega entrañable allí habla de un sentimiento. Dios tuvo sentimiento de usted y de mí. ¿Usted ha tenido sentimiento de algo que le impacta emocionalmente de una manera tan grande que parece como que se le hace nudo la barriga? Esa es la expresión que está usando. De cómo Dios se sintió, por la cual Él hizo y actuó como actuó. Nunca ande usted diciendo o llorando que a usted nadie le importa y que nadie lo ama. Él hizo todo lo que hizo por su misericordia. No nomás misericordia, nos dice de dónde proviene, entrañable. La emoción de Dios, el sentir de Dios a usted y a mí. Que lo hizo venir desde la altura, la aurora. Efesios 1 nos repite vez tras vez, ¿verdad? Lo que Dios ha obrado por nosotros, y luego nos dice el sentir de Dios, la razón de todo esto. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde, hermanos? Pero el cristiano de hoy vive quejándose y no puede percibir las bendiciones de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las bendiciones de Dios son espirituales. Y no hay gente en las iglesias hoy interesados en espiritualidad. Estamos muy ocupados en esta vida, en el hoy, en el ya. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado, mire, por amor, en amor, para ser adoptivos hijos. ¿Sabe usted lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que usted y yo ni entrábamos en el asunto. ¿Sabe usted lo que quiere decir que Él nos ha adoptado como hijos suyos? ¿Sabe y conoce usted la desesperación de un niño huérfano que quisiera tener padres? Que quisiera identificación, que quisiera a alguien que le importara, que cuidara de él, que pudiera decir, ese es mi papá, esa es mi mamá. Fuimos adoptados, hermanos, amén. Y luego dice la palabra de Dios, ¿por qué lo hizo? Dice, hijos adoptados suyos por medio de Jesucristo. Mire lo que dice, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué lo hizo? Por el afecto de su voluntad, por su gracia. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su ¿qué? De su gracia. Gracia es Dios dándote lo que no mereces, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su ¿qué? Según su ¿qué? Su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Por qué lo hizo, pastor? ¿Por qué lo hizo? Porque quiso. Porque estaba en su corazón de amor, de gracia y misericordia usted. Usted y yo. Suficiente razón y motivo de por qué nosotros ahora, siendo que Él abandonó el cielo, siendo que Él dejó la gloria, y desde lo alto, desde la aurora, bajó a este mundo, por su entrañable misericordia, quizá nos ayudaría a ser más agradecidos con Él. Amén. Quizá nos ayudaría a comenzar a ser cristianos gozosos.
Usted y yo no merecemos estar aquí. Ahora yo sé, usted está marcando puntos y usted cree que le está haciendo a Dios un favor o le está haciendo un favor al pastor porque usted vino. ¿Falta motivo? Digo, ¿qué testimonio y mensaje y reflejo es recibido por medio de aquellos que no conocen al Señor? Que parece ser que los hijos de Dios hoy en día les falta motivación y razón de vivir comprometidos al Señor. ¿Qué reflejo, qué testimonio se da a algunos de ustedes que a veces hasta le hablan a familiares que no son salvos y la manera que te expresas es como que ser un cristiano para ti en la vida es un martirio? Pues sabes, tengo que ir a la iglesia. Sí, así te traen, ¿verdad? Qué triste. ¿No será su gracia y su misericordia y su beneplácito lo que lo motivó, su entrañable misericordia suficiente? No solo vino a anunciar la salvación, vino a anunciarnos, hermanos míos, por qué Él hizo lo que hizo. Y dice la Escritura que fue por su entrañable misericordia. Y luego en tercer lugar dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. No solamente vino a anunciar el camino de salvación y perdón de pecados, y luego a aclararnos del por qué Él lo hizo. Vino para sacarnos de las tinieblas a la luz. La profecía del Señor Jesucristo y lo clamado en Mateo 4 es profético de lo dicho por Isaías en el capítulo 9, versículo 2, donde dice la Escritura, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿vio qué, hermanos? No nomás luz, ¿qué luz? Gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo 4:16, Jesús repite este dicho en el Antiguo Testamento. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Más todo esto debería de dejarnos asombrados, animados. No sé si usted lo piensa, pero todavía, y desde el comienzo, porque más yo vivía burlándome de los cristianos. Cualquier cristiano venía, me daba un folleto y le insultaba. El deporte de mi vida, mi hobby en la vida era la pachanga, la borrachera, la droga, la fiesta. Y todo ha cambiado y la gente no entiende, dicen, oye, te cambiaron, ¿verdad? Y lo único que yo te puedo decir es esto, que cuántas veces me hice la pregunta, ¿por qué no veía yo? ¿Cómo es que no veía? ¿Cómo es que no podía yo ver lo que ahora vemos claramente? Su luz nos ha alumbrado. Amén. No, la palabra de Dios nos dice que esta luz de Dios es la razón de por qué nosotros no deberíamos de vivir como que todavía estamos en tinieblas y en oscuridad. Efesios 5:17 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Está hablando de aquellos que no viven para Dios. Déjeme parar ahí un momentito.
Es asombroso para mí. Pero sabe, usted debe preguntarse, ¿por qué es que las personas más cercanas a usted y los mejores amigos que usted tiene no tienen un verdadero compromiso con el Señor? Usted debe hacerse una pregunta de por qué de eso. Usted debe preguntarse por qué es que inclusive algunos de ustedes se la pasan defendiendo y tratando de explicar, ¿verdad? Del por qué es que las personas más cercanas a ti no tienen un compromiso con Dios. Parece ser que algunos de ustedes, los mejores amigos que tú tienes, son todos los resbalados. De nada. Y la Biblia dice esto: párate para el Señor. Párate para el Señor. Eres hijo de luz, no eres hijo de tinieblas. No participes, dice la Biblia. No seáis participantes con ellos, versículo 8. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Mas ahora sois ¿qué, hermanos? Luz en el Señor. Andad como hijos ¿de quién? Yo quiero andar como hijo de luz. Yo no quiero que Marquito se junte conmigo o que Ben se junte conmigo y alguien diga, oye, ¿por qué te andas juntando con ese hijo de tinieblas? Amén. La gente que tú frecuentas, la gente a quien le llamas en el teléfono, hermanita, la gente con la cual quieres andar conviviendo, ¿son hijos de luz? Iluminan tu camino hacia Dios, te animan a servirle a Él, amarlo más a Él, amar a la obra de Dios, amar al pueblo de Dios. Nos éramos tinieblas. Y Él vino no solamente a anunciar el camino de salvación y perdón de pecados, vino a decirnos por qué, por su entrañable misericordia, pero hermanos, vino Él también para sacarnos de las tinieblas a la luz, de manera que si somos nosotros hijos de luz, deberíamos de vivir como hijos de luz. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en Él toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis, otra vez y no participéis en las obras infructuosas de ¿qué? Sino más bien ¿qué? ¿Dónde están esos cristianos? No, todos hoy quieren quedar bien. Más te importa quedar bien con tus amigos y con gente que tú quieres que te estime y que te ame, que tú le llames la atención a alguien que tú sabes que no anda bien. No solamente dice que no lo hagas, dice repréndelo. Ahora, déjenme hacer una pausa aquí, porque hay algunos de ustedes que son expertos reprendedores. ¿Verdad? Amén, amén, pastor, ese soy yo. A medio mundo siempre lo ando poniendo. No. Debe de haber un cuidado y una razón. No es nomás estar cayéndole encima a la gente por gusto. Es genuina y verdadera preocupación e interés. La palabra de Dios dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, eres un hijo de Dios, sino más bien reprenderlas. 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, ¿dónde, hermanos? En secreto, en la oscuridad. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias son hechas manifiestas, porque la luz es lo que la manifiesta todo. Él es luz. Juan el apóstol en Juan 1 nos dijo: Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Sabe lo que está diciendo Juan? Juan está diciendo: tú puedes decir que tienes comunión con Dios, pero tú dices que tienes comunión con Dios y andas en tinieblas. Juan está diciendo: no seas mentiroso. No tienes comunión con Dios, porque Dios no puede tener comunión con tinieblas.
Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, mentimos. Juan está diciendo, tales personas están mintiendo. La palabra de Dios nos dice que no solamente vino para sacarnos de las tinieblas a la luz, pero vino para dirigirnos por el camino de la paz. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de qué, hermanos. Pareciera ser hoy que la vida del Hijo de Dios y del creyente no es muy diferente a la persona que no conoce a Jesús. Cristianos turbados, emocionalmente distorsionados, nada de serenidad, nada de paz, una inquietud de alma, la necesidad de estar tomando calmantes para dormirte. Cristianos llenos de afán y de nerviosismo, atormentados. Pues Él vino para mostrarnos el camino de paz. Hermanos, déjenme decirle algo. Si usted no está en paz, usted está en el camino equivocado. ¿Por qué no hay paz, pastor? ¿Por qué no hay paz? Es que es esto, es que es aquello, es la situación y pasó esto y pasó aquello y... Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Y sabe dónde comienza la paz? Comienza la paz en uno mismo primero. Amén. Nunca espere usted estar en paz en usted ni con nadie hasta que usted esté en paz con usted mismo y con su Dios. Paz en el corazón del hombre viene y se asienta primeramente en Jesús. La razón por la cual Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos que, hermanos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos preguntemos por qué hay gente que parece que la paz es su enemigo. Si hay un hermano que está en paz conmigo, ahorita lo arreglo. Busco una bronca, busco una contienda, busco la manera de que haya algún... Hermanos, ese no es el camino de paz. Pero ¿sabe cuál es el problema con gente así? Que la traen con medio mundo porque no tienen paz en su propio corazón. No hay paz. No hay paz, dice mi Dios, para el impío. No hay. No hay. Y vaya que en tantas formas y maneras tratamos de ahogar y tratamos de sustituir la paz que solamente viene por un corazón reconciliado con Dios. Hermano, hermana, déjeme decirle, esa inquietud que hace tiempo usted anda cargando en su corazón, no le ande buscando, finja, pretenda que no está allí, haga lo que usted quiera. La paz nunca va a venir hasta que usted se arrepienta y se reconcilie con el Señor. Él a usted y a mí no nos va a mostrar un camino contrario. Me voy a repetir, Él no nos va a mostrar un camino contrario
porque Él vino a encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y si usted no está viviendo allí, yo no sé qué camino está siguiendo usted. No, es que los hermanos. No, es que esta mujer, pastor. No, el viejo el diablillo. No, que mis hijos. No, que esto. No, que... Usted no es la única persona enfrentando desafíos y batallas. Pero en medio de todo esto, cuando nosotros miramos hacia Él, la paz de Dios, dije la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y lo que eso quiere decir, hermanos, es que puede haber una tormenta a tu alrededor y no hay un entendimiento. Bueno, ¿y por qué? Wow, mira nomás ese tormentón que está pasando el hermano, la hermana, y míralo. No, ¿cómo se explica? Mira nomás la paz que tiene, la serenidad, la calma de alma y de espíritu. Esa es la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. De manera que cuando se esté echando el tamal esta Navidad, y el pozolito y el menudito y todo lo que lo va a empachar, no se olvide de lo que estamos celebrando. No se olvide el anuncio del ángel y la razón de por qué vino Jesús. A mí me encanta la Navidad. A mí también, pastor, a mí también. Uno come, híjola. A mí me encanta la Navidad por otras razones. El mundo allá afuera no sabe lo que celebran. Celebran Santa Claus. Nosotros celebramos a Emmanuel, Dios con nosotros. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. Yo no sé cómo usted vino aquí esta mañana, no sé si alguien le invitó o usted nada más llegó, pero déjeme decirle lo tanto, que Dios está interesado en usted y en su familia. Su familia necesita a Dios. Su matrimonio necesita a Dios. Usted necesita a Dios. Y a lo mejor está cargada con tantos problemas y tantas cosas de la vida que no se da cuenta de lo que Dios sabe. Que la necesidad más grande que usted tiene no es lo que usted cree que usted necesita. Que la necesidad más grande que usted y yo tenemos es salvación y perdón de pecados. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que dijera, pastor, yo no estoy seguro que todos mis pecados han sido perdonados? Si yo me muero ahorita, yo no estoy seguro 100% que yo iría a la gloria con Cristo. Si hoy me enfrentara a la eternidad, pastor, es cierto lo que usted dijo, que he estado tan afanado con tanta cosa que no le he dado mucho pensamiento. Yo no quiero un día morirme y terminar perdido en el infierno para siempre. Pastor, yo no estoy seguro. No estoy segura de ir al cielo cuando me muera. ¿Cuántos tienen la seguridad de ir al cielo cuando se mueran? A ver esas manos bien alto, bien alto, bien alto. ¿Cuántos tienen esa seguridad? Gracias, hermanos. Pueden bajar la mano. Gracias por ese testimonio. Pudiera haber la mano sincera de aquella persona que dijera, pastor, yo no pude alzar mi mano. Yo no tengo esa seguridad, pero yo quiero tenerla. Ore por mí. A ver esa mano sincera, bien alto, a verla, bien alto, bien alto. Bien alto, habrá alguien. Veo esa mano allá, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Quién más?
Dios le bendiga, veo su mano allí. ¿Habrá alguien más? Yo no estoy preguntando de su religión o su iglesia. Yo le estoy preguntando algo mucho más importante. Algo de lo cual a lo mejor usted no mucho piensa. Algo en lo cual usted probablemente no le da mucha importancia. Su alma, su destino eterno. Y vaya que usted puede conocer la Biblia y estar en la iglesia y tener conocimiento de cosas bíblicas y usted no tener el perdón de sus pecados y salvación de su alma. Por esto vino Jesús. Por esto dejó la gloria de la aurora en lo alto. Motivado por su gracia, por su amor y su misericordia, para sacarlo a usted y a mí de las tinieblas a la luz, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Paz que solamente podemos encontrar en Él. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Padre mío, gracias por nuestro Salvador. ¿Qué Salvador que nosotros tenemos? Oh Señor, hay tantas cosas que hacen que nuestro corazón se desconcierte, que tantas cosas que hacen que nuestro corazón se escandalice y tema y dude. Todo lo que tenemos que hacer es mirar hacia ti. Gracias por ser nuestro Salvador, por perdonar nuestros pecados. Gracias por esa gracia, amor y misericordia que te motivó a dejar la gloria del cielo para salvarnos, para perdonarnos, para traernos a luz y fuera de las tinieblas, para traer paz a nuestro corazón, a nuestra vida. Que tus hijos vivan comprometidos a ti. Razón y motivo no nos hace falta, Señor. Razón y motivo no nos hace falta. Perdónanos. Y que comenzando ya y en el 2017 hagamos nuestra vida contar para Cristo, contar para la eternidad. Para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.